Bueno, vamos a buscar en Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios 2. Estamos continuando nuestra serie titulada, ¿cómo se llama nuestra serie? Un hermoso desastre. Estoy pendiente a ver si están prestando atención. Y esta serie está basada en el libro de Primera de Corintios y es un libro que fue escrito mayormente por el apóstol Pablo. Para dar un poquito de trasfondo sobre el apóstol Pablo fue alguien que comenzó su carrera religiosa de una manera bien prometedora, porque esta persona tenía todas las calificaciones y tenía todas las cualidades de una persona que iba a ser un religioso exitoso en su tiempo. Era un rabí judío de mucho conocimiento y tenía mucho celo por sus raíces. No es lo mismo uno ser un rabí que ser un rabí con celo. Y el celo de él llegaba a un punto que él llegó a ser perseguidor de la iglesia cristiana en sus principios. Y en el libro de los Hechos podemos ver cómo Pablo mismo, antes de su conversión, cuando se llamaba Saulo, él estaba de testigo dando su aprobación durante el asesinato del primer mártir de la iglesia primitiva, San Esteban. Ahora, Saulo se encontraba listo para intensificar aún más su persecución en contra de la iglesia de Cristo y estaba de camino a Damasco para perseguir hasta el momento que el Señor le dijo: pero hasta que llegaste, tú eres mío. Intervino y todo cambió. Ahí se le apareció, lo dejó ciego por 3 días, así de fuerte lo impactó y cambió su vida radicalmente. De manera que Dios lo convirtió en una de las figuras claves en el establecimiento de su iglesia. Y podemos ver cómo la misma persona que tanto se empeñó en borrar a la iglesia de Cristo de la faz de la tierra, ahora laboraba en ayudar a plantar nuevas iglesias y viajaba a través de Palestina, a través de Asia Menor y a través de Europa. Y como había mencionado en semanas pasadas, durante su segundo viaje misionero, al pasar por Grecia, Dios le ordena a Pablo que vaya a la ciudad de Corinto, porque como él había dicho en Hechos 18, él tenía un pueblo allí, el cual iba a salvar. Así que Pablo llega, Pablo predica, Pablo se queda ya casi 2 años, ayuda a levantar la iglesia y continúa sus viajes misioneros. Y ahí terminó todo. No, ahí no terminó todo nada. No mucho después, él recibe noticias de que las cosas no están tan bien en Corinto, en la iglesia que le había ayudado a fundar. Y en la iglesia de Corinto se habían desarrollado muchos problemas. Y como he dicho otras veces en el pasado, la iglesia en Corinto reflejaba a su ciudad. Yo he vivido en distintas partes de este país, y yo me acuerdo cuando vivíamos en el área de Washington, D.C., era un área que, a pesar de sus inclinaciones políticas, la gente se conduce de una manera bien conservadora. No está toda la afección y todo el calor que tenemos los latinos, que nos encontramos, nos abrazamos, nos damos un besito. Eso no está allí. Allí tú vas a una persona y te ponen la mano en el frente para que se la dé. No importa dónde sea, así es como es la gente allí culturalmente. Es diferente. Y las iglesias reflejan la ciudad. Entonces me mudé a Miami y de momento tuve que reaprender todas las cosas que aprendí en Puerto Rico cuando vi que toda la gente venía donde mí con abrazos y con besos, porque la cultura era diferente, la gente se conducía de manera diferente y la iglesia lo reflejaba. El problema es que la iglesia tiende a reflejar lo bueno y tiende a reflejar lo malo de su cultura y de su comunidad. Y eso estaba sucediendo en Corinto. La iglesia de los corintios tenía divisiones, tenía rebeliones, ellos toleraban la inmoralidad, tenían un desorden en sus servicios a la hora de practicar los dones del Espíritu y también cometían discrimen social, te trataban de acuerdo a cuánto dinero tú tenías básicamente. Así que Pablo entonces les escribe y les recuerda, número 1, la primera semana, que en Cristo ustedes tienen una nueva identidad. Ustedes no son definidos por su pecado. Y a la luz de ese hecho, Pablo los anima a poner a un lado sus divisiones y poner a un lado las divisiones cuando todo el mundo está dando para su lado y cuando todo el mundo quiere sobresalir y cuando todo el mundo quiere verse bien haciendo al otro verse mal. Eso solo es posible cuando consideramos que todos somos iguales ante la cruz.
ante un Dios perfecto, ante un Dios de santidad. Todos nos quedamos cortos, todos somos igual de pecadores, pero todos también tenemos el mismo acceso al perdón de nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo también animaba a los corintios a que no se impresionaran con todos los filósofos que tenían alrededor. Ellos querían imitar a toda la gente que tenían y ellos estaban como bajo una presión de grupo a dejar atrás el evangelio porque era algo primitivo, porque era algo básico. Y Pablo les recuerda que cuando ellos dejan el mensaje de la cruz atrás, eso no es mejorar, eso no es avanzar, eso es abandonar a Dios completamente. Es una opción que ellos no tienen. Por tanto, vamos a necesitar considerar a qué le vamos a poner precio, en qué vamos a confiar para ser salvos, o en la acumulación de sabiduría humana, lo cual se gana el respeto de la gente. Si tú eres una persona sabia, si eres una persona que sabe debatir, la gente te respeta, la gente te ve y te dice, wow, ese hombre sí que es inteligente. O vas a confiar en lo que los sabios de ese tiempo consideraban que era locura, consideraban que era necedad, el mensaje de la cruz. En este punto es que continuamos leyendo los argumentos que Pablo le presenta a los corintios. Vamos a leer todos en 1 Corintios 2. Yo tengo la versión de la Biblia de las Américas y vamos a leer el capítulo en su entereza, los 16 versículos del capítulo 2. Esta es la palabra de Dios. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Señor, necesito tu ayuda en esta mañana.
Cada semana que pasa, cada vez que tengo la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, tengo una mayor y mayor conciencia de mi dependencia en tu Santo Espíritu. No puedo, Señor, hacerlo sin tu Espíritu. Dame tu fuerza, bautízame y ayúdame, Señor, a proclamar tu evangelio con poder y con fidelidad. Porque, Señor, no confío en ninguna habilidad que yo tenga. Confío, Señor, en el poder con el cual tú salvas, el poder del evangelio, Señor. Que lo proclame fielmente, Señor, que si hay algo que se queda en nuestras mentes, que sea el hecho de que nosotros no podemos ganar nuestra aprobación, que solo es posible a través de confiar en el sacrificio de Jesús, el que tomó nuestro lugar y absorbió todo nuestro castigo por nuestros pecados pasados, por nuestros pecados presentes, por nuestros pecados futuros. Y ahora, a través de su resurrección, recibimos tu favor y tu amor. Y a través de tu Espíritu Santo, Señor, somos cambiados cada día para tu gloria. Que eso se quede en nuestras mentes, Señor. Señor, que tengamos la importancia de predicar a Cristo y este crucificado. Te damos gracias por Cristo, te damos gracias por el Espíritu Santo. Y, Señor, te pidamos que nos impartas sabiduría, que nos prepares, que prepares nuestros ojos para ver, que prepares nuestros oídos para oír y conocer lo que tú has preparado para los que te aman. En el nombre de Jesús. Amén. En el bulto donde tengo las cosas de música, que tengas a mano las baterías AA en caso que estas se me acaben. Perdonen. Bueno, algunos de ustedes quizás se preguntarán en qué yo he trabajado hasta este momento que he empezado a pastorear. Y los últimos 14 años yo he estado trabajando como profesional del desarrollo temprano de los niños. He estado trabajando con niños de 0 a 5. Los primeros 12 años estaba trabajando con niños de 0 a 3, evaluando para ver dónde tenían necesidades del desarrollo y también recomendando tratamientos para ellos. Y entonces los últimos 2 años he estado trabajando, haciendo ese mismo trabajo, pero con niños de 0 a 5 con impedimentos visuales. Eso es un mundo de conocimiento, cosas que he aprendido y cosas que me quedan por aprender. Y a través de 14 años de trabajar con niños he tenido el privilegio de ver muchas perretas, muchas malas crianzas. Las he visto de los míos y las he visto de otros. O sea, cuando yo veo a un niño en la calle haciendo un show y haciendo una perreta, no se sienta mal. Yo pienso en todo lo que los míos han hecho. No hay nada que enseñe humildad como ser padre. No hay nada que enseñe humildad como eso lo puede hacer. Yo me acuerdo cuando yo era joven y yo veía a los niños de otros y los juzgaba cuando se portaban mal y formaban una gritería. El Señor se encargó que yo aprendiera mi lección. Así que, así como hay variedad de perretas, pues hay variedad de métodos y filosofías de cómo manejarlas, de cómo bregar con eso cuando sucede. Y una de las filosofías de criar a los niños es la que dice, no impongas tu voluntad. Permite que ellos aprendan a tomar sus propias decisiones y vas a ver cómo florece. Y todos los padres con experiencia me dicen, y si hubiera gente de 20 y pico de años que están en la universidad, pues ellos estarían de acuerdo con esto. Pero todos los que tienen experiencia saben la verdad. Hermano, esa es la peor idea en la historia de la humanidad. ¿Qué sucede? Si nosotros permitimos que nuestros niños tomen sus propias decisiones, van a tomar decisiones horribles en cada momento. Estoy hablando de los niños, por supuesto, a medida que van creciendo en sabiduría, y nosotros tenemos fe que Dios va a traer madurez, pero los niños chiquitos necesitan dirección, necesitan consejo. Ellos por su parte no tienen la capacidad de valerse por sí mismos. Por ejemplo, les presento a mi hija menor Zulema. Ella no está aquí, ella está en su clase, ella tiene 6 años. Si yo
permito que ella tome sus propias decisiones a la hora de comer. Su desayuno va a ser galletas de chocolate, su almuerzo va a ser helado de chocolate y la cena va a ser barras de chocolate con chocolatina y un bizcocho de chocolate. Así que, ¿qué sucede con ella lo último? Ella va a ser feliz, pero va a estar enferma del estómago y va a estar desnutrida. Nosotros tenemos que estar pendientes para que ella pueda comer una dieta que sea completa y que sea buena para ella. Es por eso que nosotros como padres no les damos lo que quieren, les damos lo que necesitan. Y así como a mi hija no le interesa comer comida que sea verdaderamente nutritiva, yo he notado de esa misma manera que la iglesia protestante hispana ha estado rechazando el alimento del Evangelio. Y por los últimos años ha estado comiendo porquería. Pues ahora tenemos una iglesia que al enfrentarse a un mundo que se está perdiendo, les está ofreciendo opciones que no alimentan. Tenemos por un lado, tenemos el Dios del entretenimiento y el Dios que no va a permitir que tú pases por ninguna frustración en tu vida. O un Dios que solo ofrece un cambio social. O por el otro extremo, tenemos el Dios del desempeño. El que va a tratar contigo de acuerdo a cómo tú te hayas comportado en la semana. Si te portaste bien, si tuviste todos tus tiempos de devoción, pues está bien, pues ven el domingo, canta con libertad. Si no te portaste bien, si se te fueron los ojos al pasar a una mujer, mejor siéntate allá en lo último y hablamos después. De ambas maneras estamos hablando de un Dios falso que lleva a un cristianismo desnutrido. Así que en estos días yo diría que la mayor necesidad que tiene la iglesia hispana es la comida sólida de volver al mensaje de la cruz. Por eso titulaba mi mensaje El Evangelio, la única comida que alimenta. Y el punto central es que solo a través del mensaje de la cruz conoceremos al verdadero Dios. Solo a través del mensaje de la cruz conoceremos al verdadero Dios. El mensaje de la cruz es el único que nos ofrece mis 3 puntos de hoy. Número 1, un Dios poderoso. Número 2, un Dios sabio. Y número 3, un Dios que ilumina. Un Dios poderoso, un Dios sabio y un Dios que ilumina. Número 1, un Dios poderoso. En los versos 1 y 2 dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Pues como ya mencionamos, a los corintios, siendo parte de la Grecia antigua, pues les gustaba la filosofía y ellos estaban empezando a abandonar el mensaje del Evangelio a favor de la sabiduría humana. No que la filosofía sea mala, no que sea malo aprender, aprenda, vaya a la universidad, gradúese, saque 2 doctorados, por favor. No estoy diciendo que no aprendamos, sino que cuando nosotros comenzamos a sustituir el mensaje de la cruz por sabiduría humana, ahí es donde está el error. Ellos decían, bueno, este mensaje de la cruz, este mensaje de que para yo ser salvo se necesita un sacrificio, esto es muy primitivo. Si queremos contextualizar nuestro mensaje para la cultura que nos rodea, pues ese mensaje no se va a ganar a nadie. Y yo les digo, como alguien que se crió en la iglesia, que existen muchos trucos para llenar esta iglesia. Y yo me sé mucho de ellos. Recuerden, el ser humano está creado para adorar. No hay tal cosa como un ser humano que no adore. Todos adoramos algo. Y mientras uno ofrece opciones que no tengan nada que ver con adorar al Dios verdadero, nos tendríamos que mudar de aquí la semana que viene, si yo empiezo a ofrecer eso. Dentro de la iglesia la gente siempre ha tenido sus preferencias. Como vemos en Corintios, los judíos pedían señales y los griegos pedían sabiduría.
Yo tengo mis preferencias, usted tiene sus preferencias, todos tenemos una manera en la cual nos gusta que sea la iglesia. Y aquí en Crosspoint en español podríamos ofrecer lo que a la gente le gusta. Y si ofreciéramos un ambiente que fuera puramente de entretenimiento y un ambiente también que sea intelectual, en el cual pues todos cantamos juntos, después estudiamos la palabra como si fuera una clase de universidad, como si fuera un libro de texto, pero sin tener vida en comunidad, sin tener una vida donde estamos viviendo sin fingimiento delante de nuestros amigos, abriéndonos a la confraternidad y exponiéndonos a que nos traigan corrección cuando sea necesario. ¿A quién le gusta eso? Pero ahí está la comunidad. Y también a la misma vez pues te expones a que te traigan ánimo en el momento que se necesita, no es todo regaño. Si yo sacara eso de la comunidad y todo fuera aquí entretenimiento, yo les garantizo que esta capilla se va a llenar rápido de gente que busca vivir su relación con Dios como el programa de Televisa, siempre en domingo. Y lo curioso es que cuando yo me reúno con los americanos y hablamos sobre la población hispana, ellos creen que como al hispano le gusta juntarse para comer y para fiestar, pues que es natural para nosotros vivir en comunidad, que eso es lo que nosotros preferiríamos hacer. Lo que no saben, y lo que yo siempre les tengo que decir cada vez que discutimos eso, es que tan pronto llegamos a ese momento donde invitamos a la gente a la intimidad que intimida, nuestra respuesta tiende a ser: hasta ahí llegamos, muchas gracias por participar, si te vi no te acuerdo, nos vemos. Hasta ese momento llegamos. Y pues podríamos hacer ese tipo de iglesia y yo les aseguro que pegaríamos con nuestra gente, que eso sería un éxito total. O me podría ir al otro lado del asunto. Yo podría también ofrecer un desorden de griterías, un desorden de éxtasis, donde la persona más espiritual es la que más me interrumpa la predicación con lengua sin interpretación, gritando, tumbando sillas, un ambiente en el cual el propósito del Espíritu Santo no es cambiar las vidas ni enseñarnos a mortificar nuestro pecado, sino que el propósito del Espíritu Santo es pues que veamos quiénes son los más espirituales a través de las manifestaciones espectaculares del Espíritu. Yo sabría evocar eso, yo sabría causar eso. En eso fue que yo me crié. Yo sé usar la música para manipular. Yo podría hacer eso. Y se los aseguro que la gente no cabría aquí. Pero ¿sabe qué? Pablo no estaba pendiente de llenar la iglesia de espectadores. Pablo no estaba pendiente de hacer lo que atraía a las masas. Pablo se propuso solo conocer a Jesucristo y este crucificado. Y un Cristo crucificado y resucitado es el único que puede realizar la visión que tenemos para Crosspoint en español. Porque nosotros no queremos lograr nada que se pueda lograr con esfuerzo humano. Lo que queremos para nuestra iglesia es imposible de lograr si Dios mismo no nos ayuda. La visión que yo creo que Dios me ha dado para Crosspoint en español es la visión de una comunidad la cual yo nunca antes he visto en una iglesia hispana. Eso es lo que yo quiero. Esa es la visión que tengo. Una iglesia donde la gente puede llegar con cualquier aspecto sin temor a ser rechazado. Donde la persona pueda entrar por esa puerta y los tatuajes le empiecen aquí, le terminen aquí. Y pueda estar entre nosotros sin temor a que lo rechacen. Una iglesia donde el chisme se arranca de raíz. Y simplemente rehusamos aceptar información negativa sobre alguien si no somos parte de la solución y de una solución que busca redimir a la persona. Qué difícil es eso hacer. Especialmente cuando es alguien que te cae bien y viene con eso. Uno dice, ay, me viene con esto. Ay, no tener que decir. Y en el momento que lo corrija, las cosas van a cambiar entre nosotros y no me traigas esa información de nadie si no eres parte de la solución. Y efectivamente, en ese momento, las cosas quedan bien.
Pero esa es la iglesia que debemos ser, una iglesia que busca proteger la reputación de la gente. Eso es revolucionario. Una iglesia donde no estamos pendientes a dar una impresión de espiritualidad, sino que nosotros buscamos ser auténticos el uno con el otro. Una iglesia donde cuando uno peque contra el otro, porque hermanos, no es cuestión de que si va a pasar o no, es cuestión de cuándo va a pasar. Es cuestión de cuándo yo lo voy a ofender a usted, es cuestión de cuándo usted me va a ofender a mí, es cuestión de cuándo ustedes se van a ofender entre ustedes. En vez de arruinar la reputación de la persona, aunque la persona sea culpable, buscamos la unidad del cuerpo a través de arreglar el asunto directamente con la persona, como dice la Biblia. Una iglesia donde los líderes vamos a buscar, vamos a tener los ojos abiertos porque queremos reconocer y queremos desarrollar otras personas con cualidades de liderazgo, y en vez de estarnos sintiéndonos amenazados por otros líderes y manteniéndolos abajo, nosotros vamos a ser los primeros en que si Dios tiene algo para sus vidas, vamos a capacitarlos y vamos a enviarlos, sabiendo que Dios está edificando su iglesia y que la iglesia del Señor es más grande que esto aquí. Y que sabiendo también que una iglesia que es verdaderamente saludable es una iglesia que se reproduce y se multiplica. Todo lo que está vivo crece, se reproduce, se multiplica. Este tipo de iglesia solo puede ser posible cuando nuestro norte es predicar a Cristo y a este crucificado. Y ese tipo de ministerio, lo que sucede es que ese ministerio no nos hace ver como personas fuertes, no nos hace ver como ministros de poder, sino que expone nuestras debilidades. Este es mi caso esta mañana. Me siento que necesito la ayuda del Señor para poder comunicar este mensaje. Pero ese también era el caso de Pablo ante los corintios. Él les dice en el verso 3 y 4, estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así que, ¿por qué Pablo, pudiendo impresionar a todos? Porque Pablo no era ningún... ¿Qué palabra puedo usar que todo el mundo entienda que no sea tan puertorriqueña? Porque lo que me viene a la mente es sanano, zángano. Ayúdenme aquí. No era ningún bobo. Analfabeta. Pablo tenía el equivalente de 2 doctorados. Era una persona que ciertamente los podía impresionar. ¿Por qué prefirió compartir un mensaje que no lo presentaba a él como una persona fuerte, sino que presentaba el poder de Dios? ¿Por qué? Bueno, verso 5, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En Costco en español, nuestra visión y nuestra misión es apuntar a los hispanos de la Florida Central a Jesucristo. Así que les pregunto, ¿cómo hay alguna manera en que nosotros tratamos de darle impresión a los demás de que somos fuertes sin la ayuda de Dios? Me da miedo que otros sepan mis debilidades. El domingo por la mañana es un tiempo para yo venir y para que la gente vea mi superioridad espiritual. Le tengo miedo a la comunidad. Hermanos, prediquemos un evangelio que muestra que Dios es el que tiene poder y no nosotros. Que como Pablo en Romanos 1:16 podamos decir, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El verdadero evangelio también nos muestra, número 2, un Dios sabio. Versos 6 y 7 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. El evangelio parecerá que es algo básico, pero no se equivoque, el evangelio está repleto de sabiduría, de principio a fin.
Como yo les dije, a la hora de medir la inteligencia, Pablo no era peso pluma, él era peso pesado. El problema que tiene este mundo con el Evangelio no es la falta de sabiduría, no es la falta de profundidad. De hecho, mientras más tiempo llevamos en el Señor, nos damos cuenta que hay mucho más y mucho más que aprender. La palabra de Dios tiene suficiente profundidad como para tragarse el universo entero. Y dentro de la teología bíblica hay un sinfín y multitud de asuntos que se pueden debatir y son cosas súper interesantes. Perdonen que los traiga a Puerto Rico otra vez. En Puerto Rico lo que se está repitiendo últimamente es que todos los cristianos son unos fundamentalistas ignorantes. Es lo que se está diciendo todo el tiempo, por el clima político que hay. La próxima persona que le diga que todos los cristianos son unos fundamentalistas imbéciles e ignorantes, pregúntele cuál es su punto de vista sobre la soteriología. Y cuando le pregunte la soteriología, usted le dice, bueno, ¿cuál es tu punto sobre la neumatología? ¿Qué piensas? ¿Eres premilenial, postmilenial, amilenial? Y cuando la persona te vaya a preguntar qué quiere decir eso, le preguntas cuál es su ordo salutis. Y si no te sabes, le preguntas si es supralapsario o infralapsario. Mi punto con esto es que el problema del mensaje del Evangelio no es la falta de sabiduría, no es la falta de profundidad. El problema es que este mundo no entiende la sabiduría divina. El verso 8 dice, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. La prueba suprema de que ellos no entendían es que teniendo al mismo Hijo de Dios entre ellos, lo crucificaron. Y no se engañen. Si Jesús viniera al siglo XXI entre nosotros, hubiera terminado igual. Y usted y yo hubiéramos estado con la multitud gritando, crucifíquenme. No se confundan. Esta sabiduría no se puede conseguir por nuestra naturaleza. Esta sabiduría más bien está reservada para personas en específico. ¿Qué persona? Verso 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Si usted ama a Dios, prepárese que el Señor le va a expandir la cabeza. Dios le va a mostrar cosas que usted jamás se ha imaginado. Lo va a llevar por caminos que usted nunca pensó que iba a caminar. Prepárese. Nuestro Dios número 3 es un Dios que ilumina. Este mensaje no es muy popular, pero la realidad es que la Biblia nos enseña que entender el mensaje de la cruz es una sabiduría exclusiva, que está disponible solo a través de la revelación. Del verso 10 en adelante, pues Pablo nos dice que estas cosas nunca antes vistas, Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie es lo suficientemente inteligente como para entender y aceptar el Evangelio sin que Dios lo ayude, sin que Dios abra su mente, sin que Dios abra sus ojos. Necesitamos que el mismo Espíritu de Dios nos abra la mente para que eso sea posible. Y eso aplica a cada uno de nosotros aquí. El verso 12 dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu. Sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Me llama mucho la atención como en el verso 12 dice, el Espíritu que viene de Dios
Nos ayuda para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Nos concede ese conocimiento gratuitamente. No porque usted se lo ganó. No porque usted tiene el IQ. No porque usted tiene los estudios. No porque usted se ha portado bien. Es un regalo gratuito de Dios mismo. Y como dije, el problema fundamental de la raza humana no es intelectual. Es un problema moral. El verso 14 nos dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo encontré una guía de estudio de 1 Corintios de una iglesia hispana en Texas que se llama Christ Fellowship. Y tiene una cita bien interesante. Dice, nosotros muchas veces pensamos de una manera equivocada que los incrédulos no entienden la verdad bíblica y que por esa razón ellos no creen. Así que hacemos lo posible de aclarar las verdades bíblicas para ellos, pero eso no tiene mucho impacto. ¿A quién le gusta la apologética aquí? A mí me gusta la apologética. La apologética son las maneras en las cuales uno puede usar argumentos lógicos para uno probar pues, que el cristianismo no es locura. Pero usted puede explicar el evangelio a la persona lo más minuciosamente posible y a lo último la persona como quiera puede no creer. Porque el problema no es aquí, el problema es aquí. Sí. El incrédulo, usando sus facultades, no tiene la capacidad de entender o juzgar el mundo espiritual. A ellos les parece como tontería. Este es un principio general. Y probablemente Pablo diría que la única forma para que un incrédulo pueda entender el evangelio es recibiendo primero el Espíritu. Si el incrédulo llega a entender y a recibir el evangelio, sería porque el Espíritu ya está haciendo el trabajo sin ser percibido por el hombre. Se puede ser un experto de la Biblia y de igual manera estar de camino al infierno. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con las personas que amamos, que han oído el mensaje y todavía resisten? Esas personas que amamos, que nosotros desearíamos que se dieran cuenta que en Jesús está su única esperanza. Ellos necesitan lo mismo que nosotros necesitamos. Que el poder de Dios nos transforme para que entendamos el regalo que tenemos en Él. Si Dios no abre nuestros ojos, lo único que va a ser valioso para nosotros es lo que no vale nada, lo perecedero. Hay una ilustración que siempre me ha gustado. Una persona que está metido de cabeza en un bote de basura buscando comida, sin darse cuenta que en el bolsillo tiene un cupón para comer gratis en Texas de Brasil que está ahí al ladito. La persona que no tiene los ojos abiertos para lo espiritual está metido de cabeza en la basura buscando comida, teniendo acceso a un banquete. ¿Qué se imagina? Sin el Espíritu de Dios, lo único que nos queda es comer, viajar, las actividades que nuestra salud nos permita, envejecer, ver Sábado Gigante y Caso Cerrado. Eso es lo que nos queda. No se conforme con menos. Pidamos a Dios el poder para no malgastar nuestras vidas y desarrollar un gusto por lo eterno. Estemos de pie.